Llevo 22 años manejando autobuses de pasajeros. Ruta México o Oaxaca. Ida y vuelta. 5 días a la semana. Mi nombre es Arturo Velázquez. Tengo 48 años. Y en todo este tiempo pensé que ya había visto todo lo que las carreteras podían mostrarme. Borrachos, peleas, asaltos, accidentes, gente rara. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que pasó hace 2 meses, en un viaje nocturno que hago normalmente sin problemas. Era jueves. Salí de la terminal de México a las 11 de la noche. Llevaba el autobús casi lleno, como 40 pasajeros, gente normal, familias, estudiantes, trabajadores regresando a sus pueblos. El viaje normal dura como 6 horas. Llegas a Oaxaca cerca de las 5 de la mañana. Conozco cada kilómetro de esa ruta, cada curva, cada pueblo por donde paso. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. La mayoría de los pasajeros se durmieron rápido. Solo algunos veían sus celulares o escuchaban música. Yo iba con mi café y mi radio bajita, concentrado en el camino. Pasé Puebla sin problema. Seguí hacia la zona de montañas donde empieza a ponerse más curveado el camino. Como a eso de la 1:30 de la mañana, en un tramo de subida por la sierra, vi a alguien en el acotamiento. Era un joven parado con la mano levantada pidiendo que parara. Eso no es raro en carretera. A veces la gente pierde el último autobús y tiene que pedir aventón o esperar el siguiente. Pero la empresa nos prohíbe recoger gente fuera de las terminales por seguridad. Iba a pasar de largo, pero algo me hizo frenar. No sé qué fue. Un impulso. El chavo se veía desesperado. Movía los brazos con urgencia. Detuve el autobús y abrí la puerta. El joven subió corriendo. Gracias de verdad, me dijo agitado. Necesito llegar a Oaxaca urgente. Le expliqué que tenía que pagar el boleto. Él sacó dinero de su bolsillo y me pagó el pasaje completo sin regatear. Se veía como de 25 años. Traía puesta una chamarra oscura. Llevaba una mochila pequeña. Siéntate donde quieras, le dije. Él caminó hacia el fondo del autobús y se sentó en uno de los últimos asientos. Cerré la puerta y seguí manejando. Por el espejo retrovisor podía ver a los pasajeros. El joven que acababa de subir estaba sentado mirando por la ventana. No se veía fuera de lo normal. Después de unos minutos dejé de prestarle atención y me concentré en el camino. Como media hora después, una señora se acercó a mi asiento desde la parte de atrás. Disculpe, señor chofer, me dijo en voz baja. Sí, señora. ¿Qué necesita?, le pregunté. Ella se veía preocupada. Es que el muchacho que subió hace rato está actuando raro. Eso me alertó. ¿Raro cómo?, le pregunté. Está sentado muy quieto. No se ha movido nada. Y está muy pálido, como enfermo. Intenté preguntarle si estaba bien, pero no me responde. Solo me mira. Le dije que en la próxima parada de descanso lo revisaría. La señora regresó a su asiento, pero se notaba inquieta. Seguí manejando, pero ahora estaba más atento. Miraba por el espejo retrovisor tratando de ver al joven. Desde mi ángulo solo podía ver su silueta. Estaba sentado completamente inmóvil mirando la ventana, demasiado inmóvil para alguien en un autobús en movimiento. La gente normalmente se mueve un poco, se acomoda, cambia de posición. Él no. Llegué a una parada de descanso, un área con baños y tiendas donde normalmente nos detenemos 15 minutos. Anuncié por el micrófono: parada de descanso, 15 minutos. La mayoría de los pasajeros se bajaron a estirar las piernas o ir al baño. Yo también me bajé y esperé junto a la puerta para revisar quién salía. El joven no salió. Cuando la mayoría de los pasajeros habían bajado, subí al autobús de nuevo. Caminé por el pasillo hacia el fondo donde él estaba sentado. Conforme me acercaba sentí que el aire se ponía más frío, como si hubiera aire acondicionado a todo lo que da, pero yo no lo había prendido. Oye, joven, ¿estás bien?, le dije. Él volteó a verme lentamente. Su cara me dejó helado. Estaba pálido, pero no pálido normal, sino casi gris. Sus ojos estaban hundidos y oscuros. No parpadeaba. Me miró directo sin expresión. Necesito llegar a Oaxaca, dijo con voz monótona. Sí, vamos para allá. ¿Te sientes bien? ¿Necesitas algo?
Le pregunté, tratando de mantener la calma. Solo llévame a Oaxaca, repitió. No dijo nada más. Yo no sabía qué hacer. Se veía enfermo, pero no podía obligarlo a bajarse si no quería. Regresé a mi asiento decidiendo que lo vigilaría, y si empeoraba le hablaría a una ambulancia. Los pasajeros regresaron al autobús. Varios me preguntaron sobre el joven. Les dije que parecía estar bien, solo un poco enfermo. Arranqué de nuevo. El ambiente en el autobús había cambiado. La gente ya no dormía tranquila. Varios pasajeros volteaban hacia atrás viendo al joven con preocupación. Una pareja se cambió de asientos para alejarse de él. Yo seguía viendo por el espejo. El joven no se había movido ni un centímetro. Seguía en la misma posición exacta, mirando la ventana. Pasó otra hora. Íbamos bajando de la sierra hacia tierra más plana. De repente, una pasajera gritó. Frené por instinto. ¿Qué pasó?, grité. La pasajera que había gritado señalaba hacia el fondo. El muchacho está sangrando. Miré por el espejo. Efectivamente había algo oscuro corriendo por la cara del joven desde su nariz. Sangre. Prendí las luces internas del autobús. Varios pasajeros se habían parado para ver qué pasaba. El joven tenía sangre saliendo de su nariz, corriendo por su barbilla, manchando su chamarra. Pero él no se movía, no se limpiaba, no reaccionaba. Solo seguía sentado mirando la ventana como si nada. Joven, estás sangrando, necesitas limpiarte, le grité desde mi asiento. No respondió. Un pasajero hombre se acercó a él con servilletas. Oye compa, toma esto, estás sangrando. Cuando el pasajero se acercó y lo tocó, el joven volteó rápido. El pasajero retrocedió asustado. Sus manos están heladas, como hielo, dijo el pasajero. Tomé una decisión. Voy a llamar a una ambulancia. Este chavo necesita ayuda médica. Me orillé en el acotamiento y saqué mi celular. Marqué a emergencias. Mientras explicaba la situación al operador, escuché murmullos de pánico en el autobús. Colgué y miré hacia atrás. Los pasajeros estaban todos parados en los pasillos mirando hacia el fondo con caras de horror. El joven ya no estaba sentado. Estaba parado en medio del pasillo. La sangre había dejado de salir, pero su cara estaba manchada de rojo oscuro. Sus ojos vacíos miraban hacia adelante. Necesito llegar a Oaxaca, dijo con la misma voz monótona. Necesito llegar a casa. Ya casi llegamos, le dije con voz temblorosa. Siéntate por favor. Viene una ambulancia en camino. Él negó con la cabeza lentamente. No puedo esperar. Tengo que llegar ahora. Empezó a caminar hacia adelante por el pasillo. Los pasajeros se apartaron pegándose a los asientos para dejarlo pasar. Cuando pasó junto a ellos, todos comentaron lo mismo después. Un frío intenso, como si hubiera pasado un bloque de hielo junto a ellos. El joven llegó hasta donde yo estaba en el asiento del conductor. Se paró junto a mí. Yo podía sentir el frío emanando de él. Por favor, me dijo, mirándome con esos ojos oscuros y vacíos. Tengo que llegar. Antes de que pudiera responder, escuchamos sirenas. La ambulancia y una patrulla de carretera llegaron. Los paramédicos subieron al autobús. ¿Dónde está el paciente?, preguntó uno. Señalé al joven parado junto a mí. Los paramédicos se acercaron. Joven, necesitamos revisarte, le dijo uno de ellos. El chavo los miró sin decir nada. Los paramédicos intentaron examinarlo. Uno le tomó el pulso. Se quedó quieto. No siento pulso, dijo el paramédico. El otro sacó su estetoscopio y trató de escuchar su corazón. Yo tampoco escucho nada. Los dos paramédicos se miraron confundidos. ¿Cómo es que está parado y hablando si no tiene pulso? En ese momento, uno de los oficiales de la patrulla que había subido al autobús recibió una llamada por su radio. Habló en voz baja, pero yo alcancé a escuchar partes. Entendido. Accidente hace 2 horas. Una víctima. Joven de 25 años. Kilómetro 187. El oficial se puso pálido. Se acercó al joven y lo miró bien. Sacó su celular y mostró algo a su compañero. Ambos oficiales se veían alterados. Señor chofer, ¿dónde recogió a este pasajero?, me preguntó el oficial. En el kilómetro 187 aproximadamente, respondí. El oficial tragó saliva.
Hace 2 horas hubo un accidente en ese kilómetro. Un coche se salió del camino. El conductor, un joven de 25 años, no sobrevivió en el lugar. Mostró su celular. Era una foto del conductor del accidente tomada por los primeros respondientes. Era la misma cara que el joven parado en mi autobús. El autobús se llenó de gritos. Varios pasajeros salieron corriendo. Yo me quedé congelado en mi asiento sin poder procesar lo que estaba pasando. Miré al joven. Él me miró de vuelta. Solo quería llegar a casa, dijo. Mi familia me está esperando. Y entonces, frente a todos, él simplemente se desvaneció. Como humo que se dispersa. Un segundo estaba ahí, y al siguiente ya no había nada. Solo el olor a frío, y el manchón de sangre en el piso donde había estado parado. Los oficiales revisaron todo el autobús. No encontraron a nadie. Los paramédicos confirmaron que no había ningún paciente. Pero todos los pasajeros y yo habíamos visto lo mismo. Habíamos visto al joven. Habíamos interactuado con él. Algunos lo habían tocado. Yo le había cobrado el pasaje. Revisé mi caja de dinero. El dinero que me había dado estaba ahí, pero los billetes estaban muy fríos, desgastados. No pude seguir manejando. Otro conductor tuvo que venir a terminar el viaje. A mí me llevaron a dar declaración. Los pasajeros también. Todos contamos la misma historia. El oficial me mostró más fotos del accidente. El joven había muerto en el kilómetro 187, exactamente donde yo lo había recogido. Su familia vivía en Oaxaca. Iba de camino a visitarlos cuando tuvo el accidente. Han pasado 2 meses. Pedí cambio de ruta. Ya no manejo la ruta México-Oaxaca. No puedo. Cada vez que pienso en volver a pasar por ese kilómetro 187 me da pánico. La empresa entendió, y me cambiaron a rutas cortas de día. Varios de los pasajeros que iban en el autobús esa noche me han contactado. Todos siguen traumados por lo que vimos. Lo que más me persigue no es el miedo de haber visto algo sobrenatural, es la tristeza. Ese joven solo quería llegar a casa con su familia. No sabía que ya no podía. Su urgencia, su insistencia en llegar a Oaxaca, era porque no entendía que su viaje ya había terminado en ese kilómetro 187, y yo lo llevé lo más cerca que pude de su hogar antes de que se diera cuenta de la verdad. A veces pienso en su familia, en si recibieron la noticia del accidente, en si saben que su hijo intentó llegar a ellos incluso después, en si algún día él finalmente encontró el camino a casa, o si sigue en ese kilómetro 187, esperando que alguien más se detenga. Continuamos con la segunda historia. Nunca pensé que una conversación tan tranquila pudiera dejarme con este nivel de inquietud. Manejar autobuses de noche siempre me había parecido monótono, incluso relajante. Pero después de ese viaje, cada vez que alguien se sienta cerca de mí, no puedo evitar recordar esa ruta. Me tocaba cubrir el último recorrido hacia un pueblo pequeño, de esos que casi nadie visita ya, un lugar donde la gente se conoce por nombre, y donde el autobús solo entra 2 veces al día. El turno era sencillo: salir a las 10:45 de la noche, llegar poco después de la medianoche, dormir unas horas ahí, y regresar al amanecer. Cuando llegué a la terminal, el andén estaba prácticamente vacío. El supervisor me entregó los papeles sin decir mucho. «Hoy va ligero», comentó, mirando la hoja. No le di importancia. Encendí el motor. Revisé luces, frenos, puertas. Todo normal. Subió un solo pasajero. Era un hombre de unos 60 años, tal vez un poco más. Delgado, bien vestido, con una chamarra oscura y un sombrero sencillo. Traía una mochila pequeña colgada del hombro. Me saludó con una sonrisa sincera. «Buenas noches», dijo, con voz tranquila. «Buenas noches», le respondí. No se fue al fondo como la mayoría. Se sentó en el asiento individual, justo detrás de mí, del lado derecho. Desde el espejo podía verlo perfectamente. Arrancamos a la hora exacta. La ciudad quedó atrás rápido, y la carretera se volvió oscura, silenciosa, con solo el ruido constante del motor acompañándonos. A los pocos minutos, el hombre rompió el silencio. «Bonita noche para manejar, ¿no cree?», asentí. «Sí, bastante tranquila».
Eso fue suficiente para que empezáramos a platicar. Nada profundo, nada raro. Me preguntó cuánto tiempo llevaba manejando, si la ruta era pesada, si el pueblo seguía siendo tan calmado como antes. Yo le respondía, mientras mantenía la vista en el camino. Era una conversación cómoda, de esas que hacen que el viaje se sienta más corto. Él hablaba despacio, sin prisas. Tenía una forma de expresarse clara, educada. Me contó que conocía bien el pueblo, que había pasado buena parte de su vida ahí. No entró en detalles, pero hablaba con cariño del lugar. La noche allá es diferente, dijo en un momento, muy silenciosa, a veces demasiado. Sonreí, pensando que exageraba. Después de casi una hora, llegamos a una parada intermedia. No era una terminal, solo un paradero sencillo junto a la carretera, un baño pequeño, una caseta cerrada y una lámpara que iluminaba apenas el área. Reduje la velocidad y me detuve. ¿Aquí hacemos parada?, preguntó. Sí. Unos minutos. Si necesita bajar, sí. Me vendría bien ir al baño, respondió levantándose. Bajó con calma. Antes de cerrar las puertas, me miró. No tardo, asentí. Aquí lo espero. Cerré las puertas y puse el freno. Miré el reloj del tablero. Normalmente esperaba 5 minutos. No había prisa. Pasaron 2 minutos. Todo en silencio. 3 minutos. Miré por el espejo, aunque sabía que no iba a ver nada. El asiento detrás de mí estaba vacío. 5 minutos. Pensé que quizá había fila, o que el baño estaba cerrado, y estaba buscando otra opción. Bajé el vidrio y escuché. Nada. Solo el sonido lejano de los grillos, y el viento moviendo los árboles. Esperé un poco más. 7 minutos. Algo empezó a incomodarme. No miedo todavía. Más bien una sensación rara, como cuando sabes que algo no está en su lugar. Bajé del autobús. La luz del paradero iluminaba el área frontal. Caminé hacia el baño. La puerta estaba abierta. El interior vacío, limpio. Nadie. Miré alrededor. Detrás de la caseta, nada. Caminé unos metros hacia la carretera. No había nadie caminando. Ningún coche detenido. Nada. «Señor», llamé, sin alzar mucho la voz. Mi voz se perdió en la noche. Regresé al autobús pensando que tal vez había subido sin que me diera cuenta. Subí. Revisé el pasillo. Los asientos. Vacío. Me quedé de pie unos segundos, tratando de entender. No había forma de que se hubiera ido sin que yo lo viera. No había casas cerca. No había caminos visibles más allá de la carretera. Miré la mochila. Seguía ahí. La había dejado en el asiento. La tomé con cuidado. No estaba vacía. Se sentía ligera, pero no completamente. Dudé. No quise abrirla. Me pareció incorrecto. Volví a mirar el reloj. Ya había pasado más de 15 minutos. Regresé a la parada una vez más. Rodeé el área con la linterna del celular. Nada. Ni huellas visibles, ni sonidos. Todo estaba completamente solo. Volví al autobús con una sensación pesada en el pecho. Me senté en mi lugar y miré el asiento vacío a mi lado. Tal vez regresó caminando, pensé. ¿Pero a dónde? No tenía sentido. Esperé otros 5 minutos. Nadie volvió. No podía quedarme ahí toda la noche. Tenía que seguir. Arranqué el motor, solté el freno y retomé la carretera. Durante el resto del trayecto, el silencio fue distinto. Ya no era tranquilo, era incómodo. Cada tanto miraba el espejo, esperando ver al hombre sentado ahí, sonriendo como antes. No apareció. Llegué al pueblo poco después de la medianoche. Estacioné el autobús en su lugar. Bajé, apagué el motor y me quedé sentado unos segundos más. La mochila seguía en el asiento. La llevé a la pequeña oficina de la terminal. El encargado nocturno me miró raro cuando se la entregué. ¿Pasajero olvidado? No volvió de la parada, le dije. Frunció el ceño. ¿Cómo que no volvió? Le conté lo que pasó. Salió conmigo a revisar alrededor. No había nadie. ¿Seguro que venía contigo?, preguntó. Asentí. Platicamos todo el camino. El encargado revisó la mochila. Dentro había ropa doblada con cuidado, un peine viejo, una libreta pequeña sin nada escrito, y una botella de agua a medio tomar.
Nada que explicara nada. Anotamos el incidente en el registro, no como algo grave, solo como pasajero no localizado. Esa noche dormí poco. Al día siguiente, antes de regresar, pregunté discretamente en el pueblo si alguien conocía a un hombre con esa descripción. Nadie lo reconoció. Volví a hacer esa ruta varias veces más. La parada seguía igual, siempre vacía, pero cada vez que me detengo ahí, no puedo evitar mirar hacia el baño, esperando ver salir a alguien. Y lo que más me inquieta no es que desapareciera, es que, durante todo el camino, nunca sentí que estuviera hablando con un desconocido. Sentí que estaba hablando con alguien que conocía perfectamente el camino, como si supiera exactamente hasta dónde iba a llegar. Vamos con la tercera historia. Nunca me gustaron los turnos nocturnos, pero esa semana no tuve opción. El chofer que cubría la ruta de madrugada se enfermó, y el supervisor me pidió el favor. «Es tranquila, casi no sube nadie», me dijo. En ese momento, no sabía que aceptar ese turno iba a cambiar por completo la forma en que vuelvo a mirar un autobús vacío. Conduzco autobuses desde hace 12 años. He manejado de todo. Rutas llenas, camiones viejos, carreteras peligrosas. Me llamo Roberto Aguilar, y conozco bien la Ruta 27, la que conecta los pueblos pequeños con la terminal principal. De día es normal, aburrida incluso, pero de noche es otra cosa. La salida era a la 1:40 de la madrugada. Cuando llegué a la terminal, el lugar estaba casi vacío. Un par de taxis estacionados, 2 vendedores cerrando sus puestos, y el eco de mis pasos mientras revisaba el autobús. Luces, frenos, puertas, todo en orden. Subí, encendí el motor, y esperé la hora. A la 1:38 subieron los únicos pasajeros. 3 personas. Una mujer sentándose hasta atrás, un hombre joven con gorra que se fue a la mitad del camión, y una señora mayor que se sentó justo detrás de mí. Me pareció raro que nadie hablara. Normalmente, incluso a esa hora, alguien pregunta algo. Ellos no dijeron una sola palabra. Salimos de la terminal a tiempo. Las primeras calles estaban bien iluminadas, pero al dejar la ciudad, la carretera se volvió oscura, silenciosa. Solo el sonido del motor y el reflejo de las luces en el asfalto. A los 15 minutos hice la primera parada, una parada oficial junto a una gasolinera cerrada. No bajó nadie. Tampoco subió nadie. Continué. Fue después de la segunda parada cuando noté algo extraño. Miré por el espejo retrovisor, y el hombre de la gorra ya no estaba en su asiento. Pensé que se había ido al baño, pero no escuché la puerta. Miré más atrás. Tampoco vi a la mujer del fondo. Solo estaba la señora mayor detrás de mí, mirando al frente, completamente quieta. Sentí una incomodidad rara, pero seguí manejando. Me dije que quizá había bajado en la parada anterior, y no me di cuenta, aunque sabía que eso no tenía sentido. 10 minutos después, la radio del autobús se encendió sola. No la del control, la interna, la que casi no funciona. Empezó a sonar estática, luego una voz distorsionada, como si alguien hablara desde muy lejos. Próxima parada. La voz se cortó. La radio se apagó. Yo no había tocado nada. Miré de nuevo el espejo. La señora seguía ahí, pero ahora estaba sonriendo. No una sonrisa amable. Era una sonrisa rígida, tensa, como si estuviera forzada. «Señora, ¿todo bien?», pregunté, tratando de sonar tranquilo. No respondió. No se movió. Solo me miraba fijamente. Seguimos avanzando. La carretera se volvió más estrecha. Árboles altos a ambos lados. Ese tramo siempre me había dado mala espina, pero nunca había pasado nada. Hasta esa noche, vi una parada improvisada adelante. No estaba marcada en la ruta. Un poste viejo, una banca rota, y nada más alrededor. Aún así, alguien estaba ahí parado. Un hombre, de espaldas, inmóvil. Reduje la velocidad. Esa no es parada, pensé. Pero antes de decidir seguir, el hombre levantó la mano lentamente, pidiendo que me detuviera. Miré el espejo. La señora ya no estaba detrás de mí. Frené en seco. Las puertas se abrieron solas con el sonido hidráulico. El hombre subió sin decir palabra. Vestía ropa vieja, manchada de tierra,
Cuando pasó junto a mí, sentí un olor húmedo, como tierra mojada y encierro. No me miró. Caminó directo al fondo del autobús y se sentó en el último asiento. Cerré las puertas y seguí manejando, con el pulso acelerado. Esto no es normal, me repetía. A los pocos minutos, el tablero empezó a fallar. Las luces parpadeaban. El velocímetro cayó a cero. El motor seguía encendido, pero el autobús comenzó a perder velocidad, como si algo lo estuviera frenando desde atrás. Miré por el espejo. El pasillo estaba lleno, no de gente normal. Eran figuras sentadas, de pie, ocupando lugares que antes estaban vacíos. Personas pálidas, con miradas perdidas, algunas con ropa antigua, otras con heridas visibles. Nadie hablaba. Todos miraban al frente. Sentí que el aire se volvió pesado, denso. Me costaba respirar. «Bájense, por favor», dije en voz baja, sin saber a quién hablaba. La radio volvió a encenderse. Última parada. Las luces del autobús se apagaron por completo. El camión se detuvo solo. Las puertas se abrieron. Estábamos frente a un lugar que reconocí de inmediato. Una curva peligrosa de la carretera. Años atrás, un autobús se había accidentado ahí. Murieron muchas personas. Yo había escuchado la historia 1000 veces. Las figuras comenzaron a levantarse. Bajaban una por una. Algunas caminaban torcidas. Otras parecían arrastrarse. Ninguna me miró. El último en bajar fue el hombre que había subido en la parada improvisada. Antes de bajar, se giró lentamente hacia mí. Tenía los ojos completamente negros. «Gracias por detenerte», dijo. Cuando bajó, las puertas se cerraron solas. Las luces se encendieron. El tablero volvió a la normalidad. El autobús estaba vacío, temblando. Seguí manejando hasta la terminal final. No recogí a nadie más. No me detuve en ninguna parada. Cuando llegué, el supervisor me miró raro. «¿Por qué llegaste con el camión vacío? Según el sistema, venías lleno». «Dale Parasido». «No puede ser», le dije. «Solo subieron 3 personas». Revisó la pantalla y se quedó callado. «Roberto, este autobús aparece como fuera de servicio desde hace años. El que chocó en la curva». Sentí que las piernas me fallaban. Nunca volví a manejar de noche. Cada vez que paso cerca de esa carretera y veo un autobús vacío, siento que algo me observa desde adentro, como si todavía estuvieran esperando que alguien vuelva a detenerse. Historia 4. Nunca me había pasado algo así en un autobús. Y eso que viajo seguido de noche. Lo que te voy a contar ocurrió hace poco más de un año. Y todavía, cuando subo a un camión vacío, reviso 2 veces quién se sienta detrás de mí. Ese día, había salido tarde del trabajo. Tomé el autobús de las 11:50 de la noche, el último que cubre la ruta entre los pueblos chicos y la ciudad. No era una línea rara ni clandestina, era un camión normal, de esos viejos pero confiables. Me senté más o menos a la mitad, del lado de la ventana. Éramos pocos pasajeros, conté 6 en total. Un señor dormido adelante, una pareja joven casi hasta el fondo, una mujer mayor sentada del lado izquierdo, 3 asientos detrás de mí, y yo. El chofer no hablaba, solo manejaba con la radio bajita. La carretera se volvió oscura rápido. Nada más postes de luz separados por varios metros y terrenos abiertos a los lados. A esa hora, el viaje se siente más largo, más silencioso. Después de unos 20 minutos, el camión se detuvo en una parada rural. No era una terminal ni nada parecido, solo un letrero oxidado, una banca de cemento y un camino de terracería que se perdía entre los árboles. La mujer mayor se levantó, caminó despacio por el pasillo, apoyándose un poco en los asientos. Cuando pasó junto a mí, la vi bien. Tenía el cabello canoso recogido, un suéter gris y una bolsa pequeña colgada del brazo. No me miró. Bajó del camión y se quedó parada bajo la luz amarilla del poste. El chofer cerró las puertas y seguimos. Yo volví a mirar el celular. No habían pasado ni 5 minutos cuando sentí algo raro. No un ruido, no un movimiento brusco. Fue más bien la sensación de que alguien estaba demasiado cerca. Levanté la vista y vi a la mujer caminando otra vez por el pasillo. Era la misma ropa, misma bolsa, misma forma de caminar. Se sentó justo detrás de mí. Sentí un frío inmediato en la espalda.
Me giré lentamente, tratando de no parecer exagerado. Ahí estaba, sentada, mirando al frente, con las manos sobre la bolsa. Me quedé helado. Mi cabeza empezó a buscar explicaciones. Tal vez había dos mujeres parecidas. Tal vez me confundí. Tal vez la que bajó no era ella. Pero yo estaba seguro. Demasiado seguro. Miré hacia el fondo. La pareja seguía ahí. El señor dormido también. Nadie más había subido. El camión avanzaba, y el ruido del motor parecía más fuerte de lo normal. La radio del chofer ya no sonaba. Pasaron otros minutos. No volteé. No quería llamar la atención, pero sentía su presencia demasiado cerca. No se movía, no hacía ruido, ni siquiera respiraba fuerte. En la siguiente parada, que sí era un paradero más grande, el camión se detuvo. Subieron dos personas. Cuando las puertas se cerraron, escuché algo que me hizo apretar los dientes. Una voz baja, casi un susurro, justo detrás de mí. Todavía no llego. No volteé. Me quedé mirando al frente, rígido. No sabía si me hablaba a mí, o si estaba hablando sola. El camión arrancó. Pasaron otros 10 minutos eternos. Entonces sentí que algo rozó el respaldo de mi asiento, como si la mujer se inclinara un poco hacia adelante. «Joven», dijo en voz baja, «¿ya pasamos la parada?» Me giré despacio. La mujer me miraba. Sus ojos se veían normales, demasiado normales. Pero había algo raro en su expresión, como si estuviera confundida, perdida. «Usted ya bajó», le dije sin pensar. Apenas salió de mi boca. Me arrepentí. Ella frunció el ceño. «No», respondió. «Yo no me he bajado». Sentí un nudo en el estómago. «Señora, yo la vi bajar. Hace rato». Ella negó lentamente con la cabeza. «Yo nunca bajo ahí». Se recostó en el asiento como si la conversación hubiera terminado. No pude más. Me levanté y caminé hacia el frente. Me acerqué al chofer. «Disculpe», le dije en voz baja. «La señora que iba atrás de mí. ¿Usted la vio bajar hace rato?» El chofer no me miró de inmediato. Tardó unos segundos. Luego respondió: «Sí». «Entonces, ¿por qué está otra vez arriba?» El chofer apretó el volante. «No debería». Sentí un escalofrío recorrerme entero. «¿Qué quiere decir con eso?» «No es la primera vez», dijo sin mirarme. «A veces pasa». «No diga eso así», le respondí, ya nervioso. «¿Qué pasa?» El chofer bajó la velocidad un poco. «Que algunos pasajeros no siempre se van cuando bajan». No supe qué decir. Regresé a mi asiento con el corazón acelerado. La mujer seguía ahí. En la siguiente parada grande, el chofer anunció en voz alta: «Última parada para bajar». No meriando. Y cargado se terminó. La mujer se levantó de inmediato. Caminó por el pasillo. Al pasar junto a mí, sentí frío. Un frío real. Como cuando abres un refrigerador. Bajó del camión. Las puertas se cerraron. Yo miré por la ventana. La vi quedarse parada bajo la luz. Y luego caminar hacia la oscuridad. Por el mismo camino de terracería. El camión avanzó. Respiré aliviado. Hasta que sentí el asiento de atrás moverse. Alguien se estaba sentando. No me atreví a voltear. Escuché la bolsa acomodarse. El mismo roce. El mismo silencio. La voz volvió a sonar. «Ahora más cerca. Ahora sí llegué», grité. Me levanté de golpe. El chofer frenó. El asiento de atrás estaba vacío. El camión llegó a la terminal minutos después. Bajé casi corriendo. El chofer me detuvo antes de que me fuera. «No se lo cuente a nadie», me dijo, «o no va a volver a viajar tranquilo». Nunca más tomé ese autobús de noche. Pero a veces, cuando viajo de día y paso por esa parada rural, juro que veo a una mujer parada, esperando, y siempre pienso lo mismo, que no todos los pasajeros bajan del todo. Historia 5. Sé que no me van a creer, pero necesito sacarlo del pecho porque ya no duermo bien desde hace meses. Me llamo Carlos Mendoza, tengo 42 años, soy chofer de autobús en la ruta México-Puebla, de la línea ADO. Vivo en la colonia Lindavista, en la Ciudad de México, con mi esposa y mi hija de 15 años. Llevo 18 años en este trabajo, salidas nocturnas sobre todo, porque pagan mejor y en el día hay mucho tráfico.
Antes de esa noche, todo era normal. Llegaba a la terminal, revisaba el unidad, saludaba a los compañeros, cargaba pasajeros y arrancaba. Pero lo que pasó en abril de este año, en la autopista, me dejó marcado. No fue nada de fantasmas ni monstruos, pero fue tan raro y tan pesado, que todavía me da ansiedad cada vez que paso por ahí. Es real, se lo juro, y cambió cómo veo mi trabajo. Era viernes 12 de abril de 2025, salida de las 11:30 de la noche desde la Tapo. El autobús iba casi lleno, como 35 pasajeros. Gente que regresaba a Puebla después de trabajar o visitar familia en la ciudad. El clima estaba tranquilo, un poco fresco, sin lluvia, cielo despejado. Yo había cenado en la terminal un par de tacos de suadero con mi compañero Raúl, que manejaba el turno anterior. Platicamos de los aumentos de gasolina y del América que acababa de perder. Me sentía normal, ni muy cansado ni muy despierto. Tomé mi café de siempre en vaso de unicel. La unidad era un Irizar nuevo, con cámaras de seguridad, GPS, todo en regla. Salí puntual, pasé caseta de San Martín sin problema, y a la altura de Río Frío todo iba bien. La radio estaba en los 40, bajita, y de vez en cuando hablaba con los pasajeros que pedían parada en Cholula o en el centro de Puebla. Los primeros indicios fueron tan sutiles que al principio pensé que era cansancio. Como a la 1:15 de la madrugada, ya pasando Texmelucan, noté que en el retrovisor central veía una silueta en el último asiento del lado derecho, el que está junto a la ventana trasera. El autobús tiene luces LED tenues para que la gente duerma, así que todo está medio oscuro. Pensé que era un pasajero que se había acomodado raro, porque al subir no recordaba a nadie ahí. Revisé mi lista de boletos, 36 vendidos, todos ocupados adelante y en medio. El último asiento debería estar vacío. Me dije, seguro alguien se cambió de lugar para estirarse, pero me quedó esa sensación rara, como cuando sientes que alguien te mira fijo. Bajé un poco la música y agudicé el oído. Nada, solo el ronroneo del motor y algún ronquido. Seguí manejando, pero cada rato miraba el retrovisor. La silueta seguía ahí, inmóvil. Las cosas se pusieron más extrañas unos 20 minutos después. Cerca de la desviación a San Martín Texmelucan, una señora de como 50 años, que iba en la fila 10, se acercó al frente caminando despacio, agarrándose de los respaldos. Me dijo bajito, «Disculpe, joven, ¿puede prender más luz atrás? Es que siento que hay alguien sentado en el último asiento, y no recuerdo haberlo visto subir». Le contesté que sí, que yo también lo había notado, pero que a lo mejor era un pasajero que se cambió. Prendí las luces completas del pasillo. Todos se quejaron un poco, medio dormidos, pero cuando miramos hacia atrás, no había nadie. El asiento estaba vacío, el respaldo normal, nada. La señora se disculpó, dijo que seguramente soñó despierta, y regresó a su lugar. Yo apagué las luces de nuevo, pero ya me había puesto nervioso. Revisé las cámaras de seguridad en la pantalla chiquita que tenemos los choferes. La cámara trasera mostraba el asiento vacío, pero por un segundo, juro que lo vi, apareció una sombra y luego desapareció. Pensé que era falla de la cámara, porque estas unidades nuevas a veces tienen fallas con la luz de la luna. Ahí empezó la escalada. No era nada sobrenatural, pero sí muy inquietante. Empecé a sentir que alguien respiraba detrás de mí, como un aliento leve en la nuca, aunque el asiento del copiloto estaba vacío y la puerta de la cabina cerrada. Sudaba frío, pero no era por el aire acondicionado. En el retrovisor volvía a aparecer la silueta, pero solo cuando yo no miraba directo. En cuanto giraba la cabeza o enfocaba bien, desaparecía. 2 pasajeros más, un chavo universitario y un señor de traje, se acercaron por separado a preguntarme si todo estaba bien, porque sentían que había alguien más en el autobús. Nadie quería decirlo fuerte para no alarmar a los demás. Yo les decía que todo normal, pero ya tenía el corazón latiendo rápido. Intenté llamar por radio a la base para reportar pasajero extraño, pero la señal estaba fallando en esa zona, cosa que pasa seguido en la sierra. Lo peor vino como a las 2:10 de la mañana, en el tramo recto, antes de llegar a la caseta de Puebla. De repente, el autobús se llenó de un olor fuerte a tierra húmeda y a algo podrido, como carne vieja.
Varias personas se despertaron tosiendo y tapándose la nariz. Una muchacha empezó a llorar bajito. Yo abrí las ventanas automáticas, pero el olor no se iba. En la pantalla de la cámara trasera vi claro, por primera vez, había un hombre sentado en el último asiento. Vestía ropa oscura, como chamarra vieja, y tenía la cabeza baja, cubriéndose la cara con las manos. No se movía. Presioné el botón de emergencia para grabar todo, pero la cámara parpadeó y la imagen se fue. Sentí pánico real. ¿Cómo entró? Se escondió en el baño. Subió sin boleto. Aceleré un poco para llegar pronto a la caseta, donde hay guardia y cámaras. Los pasajeros estaban inquietos, algunos rezando, otros preguntando qué pasaba. Les dije por el altavoz que era un problema de ventilación, pero nadie me creyó. El clímax fue cuando faltaban como 10 minutos para la caseta. El hombre levantó la cabeza. En el retrovisor lo vi. Era un señor mayor, como de 70 años, cara demacrada, piel muy pálida. Me miró fijo. No dijo nada, solo me miró. Sentí que me atravesaba con la mirada. Luego, lentamente, se puso de pie y empezó a caminar por el pasillo hacia el frente. Los pasajeros que estaban despiertos lo vieron y se hicieron bolita en sus asientos. Nadie gritó, pero se notaba el terror. Yo no podía hacer nada. Estaba manejando a 100 km/h en autopista. No podía parar. El hombre avanzó despacio, paso a paso, hasta llegar a la cabina. Se paró justo detrás de mi asiento. Sentí su presencia, el olor más fuerte, y un frío que me erizó toda la piel. No me tocó. No habló, solo se quedó ahí parado unos segundos eternos. Luego, como si nada, dio media vuelta y regresó caminando al fondo. Cuando miré de nuevo, ya no estaba. Llegué a la terminal de Puebla temblando. Bajé primero yo, abrí la puerta trasera y revisé todo el autobús con el guardia de seguridad y 2 policías que estaban ahí. No había nadie, ni rastro, ni olor, ni nada. Revisamos maletero, baño, debajo de asientos, vacío. Las cámaras de la terminal mostraron que nadie bajó por la puerta trasera, excepto los pasajeros normales. Los pasajeros que lo vieron dieron su declaración, pero todos coincidimos en lo mismo. Era un hombre mayor, ropa oscura. No dijo nada. La empresa revisó las grabaciones internas. En todas las cámaras aparece el asiento vacío todo el viaje, excepto unos frames borrosos donde parece haber una sombra. Dijeron que fue falla técnica. Desde esa noche no he vuelto a manejar esa ruta nocturna. Pedí cambio a salidas diurnas, aunque gano menos. Mi esposa dice que exagero, pero mi hija notó que llegué pálido y no dormí en días. Todavía, cuando paso por ahí de día con otro chofer, miro el último asiento con miedo. No sé quién era ese señor, ni cómo entró, ni por qué se subió. Algunos compañeros dicen que a veces pasa. Gente que se queda dormida en la terminal y sube sin que los vean, o migrantes que se esconden, pero nadie explica cómo desapareció sin bajar. Lo peor es que hace 2 semanas un compañero me contó que en la misma unidad, misma ruta, vio lo mismo, un señor mayor sentado atrás, que luego desapareció. No sé si creerle o no, pero yo ya no quiero saber. Si manejas de noche, revisa bien tus pasajeros. Y si ves a alguien en el último asiento que no recuerdas haber subido, no mires mucho tiempo. Continuamos. Mi nombre es Arturo y manejo autobuses de pasajeros desde hace 14 años. Ruta larga, de Guadalajara a Ciudad de México. Salida nocturna de las 11 de la noche para llegar como a las 7 de la mañana. Son 8 horas de carretera que conozco de memoria. Cada curva, cada pueblo, cada gasolinera. He transportado miles de pasajeros sin problemas, hasta aquella noche de octubre cuando recogí a alguien que no debería haber subido a mi autobús. Algo totalmente inexplicable y aterrador. Esa noche salí puntual con el autobús casi lleno, como 40 pasajeros de los 45 asientos, mayoría adultos, algunas familias, lo normal. Todo iba bien las primeras 2 horas. Pasamos Morelia sin problemas. Seguimos hacia Marabatío. La gente dormía, algunos veían películas en sus celulares, otros simplemente miraban la oscuridad por las ventanas. Eran como la 1:30 de la mañana,
Cuando llegamos a una parada de descanso programada, una gasolinera grande con tienda y baños, 20 minutos de pausa, la mayoría de los pasajeros bajaron a estirar las piernas, ir al baño, comprar algo. Yo bajé también para revisar las llantas y cargar combustible. Mientras el despachador llenaba el tanque, conté mentalmente cuántos pasajeros habían bajado. Es algo que hago automáticamente después de tantos años. Necesito asegurarme de que todos regresen antes de partir. Cuando el tiempo de la parada terminó, empecé a tocar el claxon suavemente, avisando que era hora de abordar. Los pasajeros fueron subiendo de vuelta. Los conté conforme entraban, 38, 39, 40, todos de regreso. Cerré la puerta y arranqué. Volví a la carretera y continué el viaje. Había manejado como 10 minutos cuando escuché algo extraño. Un llanto, suave pero claro, venía de la parte trasera del autobús. Miré por el espejo retrovisor. Los pasajeros en la parte de atrás parecían dormidos o distraídos. Nadie lloraba visiblemente, pero el sonido continuaba. Un llanto de mujer, apagado, como si tratara de no hacer ruido. Tal vez alguien recibió malas noticias, pensé. A veces los pasajeros lloran por razones personales. No es mi lugar preguntar, pero el llanto no paraba. Seguía, y seguía. Y ahora otros pasajeros empezaban a notarlo también. Vi a algunos voltearse buscando de dónde venía el sonido. Una señora se levantó y caminó hacia mí por el pasillo. Disculpe, chofer. Hay alguien llorando atrás, y está incomodando a todos. ¿Puede hacer algo? Voy a revisar en la siguiente parada, señora. Pero el llanto se hizo más fuerte. Ya no era discreto. Era un llanto desesperado, angustiado, y venía claramente del último asiento, hasta atrás. Miré por el espejo enfocándome en esa área. El último asiento, las 5 plazas del fondo, todas parecían vacías. Nadie estaba sentado ahí, pero el llanto definitivamente venía de ese lugar. Varios pasajeros ahora estaban despiertos y molestos. Algunos se habían levantado para ver qué pasaba, pero nadie encontraba a la persona que lloraba. ¿Hay alguien escondido?, preguntó un señor revisando debajo de los asientos. No había nadie. El llanto venía de la nada. Decidí detenerme. Me orillé en el acotamiento de la carretera. Puse las luces intermitentes y me levanté de mi asiento. Caminé por todo el pasillo hasta la parte trasera. Los pasajeros me miraban esperando una explicación que yo no tenía. Llegué al último asiento. Estaba completamente vacío. Revisé debajo, a los lados. Nada. Pero el llanto era fortísimo ahí. Como si alguien estuviera sentado justo frente a mí llorando a todo pulmón. ¿Qué está pasando?, preguntó una pasajera asustada. No lo sé, señora. El llanto cambió. Ya no era solo tristeza. Ahora había algo más. Terror. Pánico. Como si la persona estuviera viviendo algo horrible. Entonces habló. Una voz de mujer entre los llantos. No debí subirme. No debí. Todos los que estábamos cerca lo escuchamos claramente. La voz venía del asiento vacío. Por favor, continuó la voz. Díganle a mi familia que lo siento. No pude llegar. Varios pasajeros gritaron. Algunos corrieron hacia adelante del autobús. Yo me quedé paralizado. ¿Quién es usted?, logré preguntar. Solo quería llegar a casa, pero el autobús nunca llegó. Seguimos manejando y manejando, pero nunca llegamos. ¿Qué autobús? ¿De qué habla? Este autobús, este mismo, hace 3 años. Salimos de Guadalajara, pero nunca llegamos a México. El chofer se quedó dormido. El accidente fue, no terminó. El llanto volvió, más fuerte, más desesperado. Mi mente corría tratando de recordar. Hace 3 años, un accidente. Y entonces lo recordé. Había escuchado la historia. Un autobús de nuestra línea que se salió del camino de madrugada en esta misma ruta. Volcó en un barranco. Hubo varios heridos. Y si mal no recordaba, 3 fallecidos. Saqué mi celular y busqué rápido. Encontré el artículo de periódico. 9 de octubre, hace 3 años. Autobús se accidenta en la carretera Guadalajara-México. 3 personas perdieron la vida, entre ellas, una mujer de 32 años identificada como María Estrada. Iba a visitar a su familia, en la Ciudad de México. Miré la fecha de hoy en mi celular.
9 de octubre, exactamente 3 años después, a la misma hora aproximada. María, dije en voz alta. ¿Es usted María Estrada? El llanto se detuvo abruptamente. Silencio total en el autobús, todos conteniendo la respiración. ¿Cómo sabe mi nombre?, respondió la voz, ahora más clara, más presente. Porque sé lo que pasó. Sé del accidente. Lo siento mucho. Yo solo quería llegar a casa. Mi mamá cumplía años. Iba a sorprenderla. Pero nunca llegué. Y ahora no puedo dejar de hacer este viaje. Una y otra vez subo a autobuses en esta ruta. Trato de llegar. Pero siempre algo sale mal. Siempre termino de vuelta en el inicio. Las luces del autobús parpadearon. Algunos pasajeros rezaban en voz baja. María, usted ya no tiene que seguir intentando. Ya no puede llegar de la forma que quiere. Pero su familia sabe que usted lo intentó. Saben que iba camino a ellos. ¿Lo saben? ¿De verdad lo saben? Sí. Y la recuerdan. La extrañan. Pero usted necesita descansar ahora. Dejar de repetir este viaje. Hubo un silencio largo. Luego la voz habló una última vez, más suave, casi en paz. ¿Me puedo quedar hasta la siguiente parada? ¿Solo hasta ahí? No he podido llegar tan lejos en mucho tiempo. Puede quedarse todo el viaje si quiere. No. Solo hasta la siguiente parada. Ahí. Ahí fue donde pasó el accidente. Tal vez, si llego ahí consciente esta vez, puedo dejar ir. Puedo aceptarlo. Está bien, María. La llevo hasta ahí. Volví a mi asiento del conductor. Los pasajeros estaban en shock, pero nadie dijo nada. Nadie protestó. Todos parecían entender que algo más grande que nosotros estaba sucediendo. Arranqué de nuevo. Manejé despacio, con cuidado extremo. El autobús estaba en completo silencio. Ni música, ni conversaciones, nada. Solo el ronroneo del motor. 20 minutos después llegamos al lugar. Lo reconocí porque hay un memorial al lado de la carretera. 3 cruces blancas marcando donde habían ocurrido las pérdidas. Me detuve justo frente al memorial. Ya llegamos, María, dije. Este es el lugar. Escuché movimiento en la parte trasera, como si alguien se levantara del asiento. Pasos lentos por el pasillo, pero no vi a nadie caminando. Solo sentí una presencia moviéndose hacia la puerta. Gracias, dijo la voz junto a mí. Por escucharme, por traerme hasta aquí, por ayudarme a entender. De nada, María, que descanse en paz. La puerta del autobús se abrió sola. El aire frío de la noche entró. Y luego, la puerta se cerró de nuevo, suavemente, como si alguien la hubiera cerrado con cuidado al salir. La temperatura dentro del autobús volvió a la normalidad. El peso que no había notado hasta ese momento desapareció. Todo se sintió más ligero. Miré por la ventana hacia el memorial. Por un segundo, juro que vi una figura femenina parada frente a las cruces. Pero cuando parpadeé, ya no había nada. Solo las 3 cruces blancas bajo la luz de la luna. Continué el viaje. Llegamos a la Ciudad de México sin más incidentes. Cuando los pasajeros bajaron, varios se acercaron a agradecerme. No por llevarlos a su destino, sino por lo que había hecho por María. Hizo lo correcto, me dijo una señora mayor. Esa pobre alma necesitaba ayuda, y usted se la dio. Desde esa noche no he vuelto a escuchar el llanto. Pero cada vez que paso por ese memorial, bajo la velocidad, miro las 3 cruces, y digo una oración rápida por María y los otros que se fueron ese día, porque aprendí que a veces los pasajeros que subimos no son todos los que podemos ver, y que el trabajo de un chofer no es solo llevar gente de un lugar a otro. A veces, es ayudar a almas perdidas a encontrar su camino final. María finalmente llegó a donde necesitaba estar. No era la casa de su mamá en la Ciudad de México. Era aceptar lo que pasó y dejar ir. Y yo tuve el honor de llevarla en ese último viaje. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.